como me contó una fuente de los que hicieron política y activismo político en la Universidad de Guamán, en Ayacucho, al mismo tiempo que Sendero, y recuerda que entre la gente que enfrentó, compitió con Guzmán, pero a la vez estuvo cerca de Guzmán, estuvieron grandes personajes que desgraciadamente han fallecido ya, como Carlos Tapia y Carlos Iván de Gregori. De hecho, esta es una anécdota que creo que no se conoce o se conoce muy poco, cuando Abimael Guzmán se casó con Augusta Latorre, Ujú. este, parece que decidieron tener una breve luna de miel en Huancayo, y quien los llevó manejando su Volkswagen hasta Huancayo fue Carlos Tapia. Ujú. Esa era el tipo de cercanía que luego se transformó, por supuesto, en un despreciativo distanciamiento por ambas partes, por las diferencias ideológicas, ¿no? Y ya entonces Guzmán era una especie de alucinado que pensaba que encarnaba él las fuerzas de la historia y todo eso. Nunca lo decía hasta que yo sepa, pero sus seguidores, que ya los tenía en esa época, hablaban de él en términos coloquiales como el doctor Shampoo, porque te lavaba la cabeza. Y también hablaban de él como, cuando ya estaban un poco más solemnes, como el doctor Pucainti, el zorrojo. Entonces, él deslumbraba a muchos de los que eran los alumnos, buena parte de quienes entraron a a estudiar para profesores o en otras cuestiones de humanidades a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, por lo que parecía una formación filosófica extremadamente sólida. Debo decir de que la diferencia de puntos de vista en ese aspecto son interesantes, porque aunque hay algunos intelectuales, académicos de gran valía, que estuvieron cerca de Guzmán y han tenido un buen concepto sobre su formación, su calidad intelectual, hubo otros, entre los cuales algunos académicos americanos, como David Scott Palmer, ya fallecido por desgracia también, eh, y peruanos que pensaban que él era más bien un filósofo no de primer nivel, sino una persona que se había desarrollado en esas líneas interiores de la, por llamarlo de una manera que suena paradójica, pero describe bien, dentro de la escolástica marxista-leninista. Entonces, que todos los textos internos sobre las discusiones internas del marxismo-leninismo dogmático las dominaba muy bien. Que Y fuera las, de eso, o sea, bueno, digamos, fuera dicen que de era un eso, profesor mediocre en realidad. buscaba de tener formación, buscaba de tener formación. Un compañero suyo de Arequipa, de San Agustín, recuerda que era poeta, que cuando hablaban, Guzmán nos hablaba mucho sobre poesía, eran los tiempos en que quien no había leído traducciones de Rilke no había leído nada, ¿no es cierto? O también se había leído mucho a Thomas Mann, en fin. Pero él de repente, y aparentemente sin pedantería, sacó el nombre de un poeta alemán poco conocido, Treckel, me parece, y que él sí había leído. Y la otra cosa que me sorprendió cuando estuve ya haciendo investigaciones en Ayacucho, más cercanas sobre su paso, fue ver un artículo de crítica literaria que escribió cuando le dieron el premio Nobel a Alexander Solzhenitsyn. Escribió una crítica sobre la obra de Solzhenitsyn, que aunque, como es de esperar, estaba en contra de la posición del autor, digamos, uno de los grandes autores que ha permitido sacar a la luz
las barbaridades y los crímenes de Stalin. Sin embargo, buscaba ser formalmente lo más objetivo posible. No era un gran artículo de crítica literaria, pero tampoco era una mediocridad panfletaria como era tan usual encontrar entonces en la izquierda, especialmente en la izquierda maoísta. Y entonces este profesor de filosofía universitario, Sí. ¿cómo decide que tiene que emprender, que él es la cuarta espada de la revolución? No conozco exactamente, he tratado de describir así a pinceladas muy gruesas el proceso que se da en Arequipa, cuando él es un estudiante joven que llega primero a quedarse en la casa de su padre bajo el cuidado de su madrastra, la señora Jorquera, que lo acogió, hay que decir, con gran cariño. Estudia en La Salle, de ahí entra a la Universidad de San Agustín, donde estudia a la vez Derecho y Filosofía. Él entonces entra en contacto con dos personas que son muy importantes. Uno es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Como he dicho, él era una persona que se educó a sí mismo, empezando como obrero de construcción civil, luego maestro de escuela en Puno, luego regresa y llega a ser catedrático en la Universidad de San Agustín. Se convierte en un kantiano literal, ¿no es cierto? Porque así como en Königsberg los ciudadanos podían saber cuál era la hora, viendo cuando entraba el doctor Kant a su oficina, de la misma manera la gente que estaba ahí en la Plaza de Armas de Arequipa sabía que en el momento que el doctor de Rivas ponía el primer pie dentro de la universidad a las 8 de la mañana, y las que se quedan cuando veían salir sabían que a las 9 de la noche. Era una persona austera, intensa, dura, pero que a la vez tenía un grupo de gente muy cercana a él, algunos de los cuales llegaron a ser catedráticos de filosofía fuera del Perú, como el doctor Garay Cochea. Se llamaba Hombre y Mundo, por Willem, el libro de Dilthey, y tenía una especie de bohemia también muy al estilo, bueno, de una forma, una adaptación de la bohemia académica alemana. Se reunía una especie de la mesa fija, el Stammtisch, los fines de semana en un sitio que se llama El Crión Serrano, a filosofar con alcohol. Y Guzmán fue uno de los que se acopló a este grupo. Se acopló a ese grupo donde no eran exactamente comunistas, pero sí estaban muy influenciados por toda la historia reciente de Arequipa, que era una historia de rebelión muy reciente y donde los principales referentes intelectuales y políticos de la ciudad estaban orientados en ese sentido. Pero él también tiene una cercanía con el pintor social realista Carlos de la Riva, que era miembro del Partido Comunista, pero demasiado radical para el gusto de los comunistas locales y que pensaba que eran gente que no estaba cumpliendo el deber fundamental comunista, que es organizarse, obviamente, para cambiar la sociedad. Y de la Riva tuvo un efecto importante sobre Guzmán. Fue, antes que él, a China, regresó, escribió un libro del todo olvidado, creo que es el típico título de esos tiempos, Donde nace la aurora, ese tipo de cosas, y que era de puro elogio, por supuesto, a las maravillas que había visto en China. Y eso tuvo una clara influencia sobre Guzmán, que por esos años se hizo miembro del Partido Comunista, por esos años se identificó con los grupos más radicales, y cuando hubo la primera escisión en 1964, me parece, o temprano en 65, él tomó la posición de salir con el grupo que hizo Bandera Roja, del cual después salió la escisión de Patria Roja, y después de eso él se quedó en Bandera Roja, y finalmente el 69 ya rompió con Saturnino Paredes e hizo su propio partido, y al que llamaron por la publicación que tenían, por el Sendero Luminoso José Carlos Meregate, Sendero Luminoso. Y es a partir de ahí donde, en contraste
con los Sotomayor de Patria Roja, Paredes de Bandera Roja, etcétera, y los pro-soviéticos, por supuesto, del Prado, en fin, él trata de, sobre ahí de arriba, llevar literalmente adelante la misión que según él debían tener los partidos comunistas, que era llevar a cabo las cuestiones de gobierno. Y viaja a China, porque cuando viene la revolución de la Fuerza Armada, o el golpe de Estado de Velasco, como prefieras decirlo, y hay una buena parte de la izquierda que se alía con Velasco, Héctor Béjar entre ellos, la oposición del grupo que ya Guzmán controla en Ayacucho fue total a Velasco, al Cinamos, a todo lo que hicieron. Fue una oposición total. Y entonces recuerda de que viene la protesta estudiantiles en Guanta, por la gratuidad de la enseñanza. De donde sale la canción de La Flor de Retama. La Flor de Retama, pues, por supuesto, donde sale la canción. Y ahí él es apresado. Llegó a Lima. Su primera foto, donde está con la cara así ancha como resultado de la cortisona que tenía que tomar por la psoriasis, es de esa época. Entonces, buena parte del gobierno militar se la pasan combatiendo Cinamo, se la pasan combatiendo todo esto, hablaban de que era una forma de fascismo. Y o sea que para ellos Velasco estaba a la derecha, digamos. Sí, totalmente. Entonces, y tienen éxito, tienen básicamente éxito en impedir la penetración rural del Cinamos allá. Y a la vez llegan a controlar la universidad, utilizan la universidad todo para la formación de su gente, para la distribución de sus cuadros, todo eso en permanente pugna contra los otros grupos, procubanos, procubanos maoístas, una combinación de todo, con quienes se enfrentan, tratan de controlar la residencia estudiantil, el comedor universitario, que tú sabes son puntos estratégicos para controlar las universidades nacionales, se agarran a golpes, pero de vez en cuando chupan juntos. Es el tiempo en el que, por su afición al levantamiento de vasos, a los descenderos los llaman en Ayacucho los chupamaros. Los chupamaros. Los chupamaros, sí, por su capacidad de hacer la revolución en cantinas. Y naturalmente, entre la gente que estaba más cerca del sendero, digamos, Cahuata, que después que después sufre expurgado por el propio Guzmán, era gente que discutía mucho sobre las diferentes leyes de la dialéctica, la contradicción de la contradicción, pero terminaban la discusión normalmente en la cantina más cercana. Entonces, dentro de esa vida de Bohemia, Guzmán se distingue por ser el más organizado, disciplinado y la persona que empieza a mantener control. ¿Y qué hay entonces? Lo que menciono es de que el factor común en todos estos grupos comunistas ortodoxos y ultraortodoxos es el culto a la personalidad del líder. Entonces, todo líder comunista que busca estabilidad y sostenibilidad sigue ese camino, ¿no es cierto? Mientras estaba Stalin, Enver Hoxha, y tú encuentras en cada país uno. Entonces, Guzmán tomaba eso en serio y además, digamos, por su liderazgo, en fin, buscó rápidamente ser tenido como el líder político, el sabio. Y luego viaja a China. Y en China tiene el encuentro con la Revolución Cultural, que para millones de chinos representó el encuentro con la muerte o la desgracia, y para él con la felicidad. Y de ahí se reafirmó en la convicción de que el partido debía llevar adelante la revolución, pero con los aportes de Stalin a través de la doctrina del Comintern, las grandes modificaciones que le hizo Mao Zedong a través de llevar el teatro al campo en lugar de la ciudad y en una guerra prolongada, y con los aportes adicionales de la Revolución Cultural.
Entonces, lo suyo era de que el proceso revolucionario, la construcción de la sociedad, debía hacerse no con una, sino con muchas revoluciones culturales. Entonces, bueno, ya puedes imaginarte, lo único que faltó fue Stephen King para escribir el guión. Porque para el público que de pronto no lo tenga claro, la revolución cultural en China fue un proceso de radicalización, digamos, de lo que había iniciado Mao, y efectivamente, como tú dices, significó, pues eso, ¿no? Una masacre, básicamente, en realidad, ¿no? Que suena bonito, revolución cultural, pero en realidad fue... Es una revolución cultural en la que se prohibió a Beethoven, Claro. en la que se quemó libros, en la que se rompió estatua de todos aquellos escritores, creadores, en fin, que podían llevar a distorsiones burguesas, y donde murió muchísima gente, porque también terminaron peleándose entre los propios jóvenes comisarios. Claro. Sí, no Y está muy claro, pero que pueden tú haber muerto pones es millones. que